Hola a todos. En el futuro, en unos años o más bien unas cuantas décadas, llegará un momento en el que la exploración de Marte no solo será con misiones tripuladas que vayan y vuelvan. Llegará un momento en el que se planteará la idea de tener una base permanente y que haya seres humanos que vivan en Marte. A cuánto tiempo estén allí, a lo mejor que vivan durante un tiempo y vuelvan más adelante, pero llegará el momento en el que tendremos un asentamiento permanente en Marte, y mucho antes de eso seguramente lo tendremos en la Luna. Pero en este caso lo interesante es que se ha publicado un estudio hace solo unos días donde lo que se preguntan los investigadores es cuál es la cantidad mínima de gente necesaria para mantener una base de este estilo, un asentamiento en Marte en funcionamiento. Y es muy interesante porque la cantidad de gente a la que llegan, el requisito al que llegan, no es tan alto como se podría pensar. Eso sí, hay que tener presente que desde el punto de vista del mantenimiento de esa colonia en Marte. Y además hace algunas reflexiones que vale la pena mencionar, así que eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, que por cierto, decía en el vídeo anterior que esperaba poder ya grabar el siguiente en el exterior. Está lloviendo. Está haciendo mal tiempo estos días por aquí, así que no me queda más remedio que grabarlo otra vez en esta sala porque en la calle está imposible. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay que decir, en primer lugar, que el estudio del que se está hablando en este caso es un estudio que todavía está disponible únicamente en Arxiv. Arxiv es una plataforma de la Universidad de Cornell donde se mandan muchos estudios antes de su publicación y todavía no está publicado en una revista, está en Arxiv. Y es interesante sobre todo porque lo que intenta es determinar la cantidad mínima de gente para poder mantener una colonia en Marte. Es algo que en realidad ya se ha hecho en diferentes ocasiones, se han realizado diferentes estudios a lo largo del tiempo intentando encontrar esa respuesta, intentando determinar cuál es la cantidad de gente necesaria para que una colonia pueda sobrevivir. Y es interesante en este estudio en particular que desde un principio parten de una suposición que puede parecer ilógica y sin embargo después de escuchar su razonamiento tiene todo el sentido del mundo, que es que esa base no será autosostenible. Cada 2 años necesitará tener suministros de la Tierra. Y claro, podríamos pensar, bueno, pero si lo ideal sería que no necesiten depender de la Tierra de ninguna manera, ¿no? Porque iba a ser una buena idea que tengan que depender de que lleguen suministros de la Tierra. Los propios investigadores lo dicen, y es que incluso en la Tierra, en aquellos hábitats que se han construido en entornos extremos, como por ejemplo en la Antártida, es necesario llevar suministros, también llevar personal nuevo a esas bases para que sigan funcionando. Así que parece poco creíble, parece poco razonable suponer que llegaría un momento en el que de repente una cantidad de X de gente se fuese a Marte y no volviésemos a saber nada de ellos, absolutamente nada, porque fuese todo completamente autosuficiente allí en el planeta rojo. Así que en realidad es un aspecto que es importante porque lógicamente eso también va a afectar a la cantidad de gente que podría ser necesaria para que una base siga funcionando de manera, vamos a decir, indefinida en Marte. Y lo que se ha hecho es utilizar un modelo de agentes, se llama, o por lo menos los investigadores lo llaman así, en el que en realidad lo que se hace es, los agentes son personas, pero les dan diferentes características, especialmente en cuanto a personalidad, porque aquí lo que se intenta entender es, desde el punto de vista de la psicología, de la relación interpersonal, de la personalidad de cada uno, qué tipo de personalidad es la que da mejores beneficios, es la que da los mejores resultados a la larga. Y lo que imaginan los investigadores es básicamente una base dedicada a la minería en Marte, donde hay personas con 4 personalidades diferentes. Son 4 conjuntos de rasgos que se pueden definir, y de hecho ellos lo hacen así: amistosos, sociales, reactivos y neuróticos. Y lo interesante de todo esto, claro, en el momento en el que decimos neuróticos, pero un loco que va a hacer en una de estas bases no es alguien que esté chiflado o no por completo, porque lo que dicen es que ese tipo de personalidad puede ser muy útil cuando, por ejemplo, se produce un accidente de una nave que lleve suministros. Pero eso lógicamente es un varapalo para la base, porque a lo mejor hay que llevar a cabo una misión que pueda ser arriesgada, que pueda ser incluso de vida o muerte, y normalmente una persona de tipo neurótico se va a atrever a jugarse la vida para intentar que todo salga bien, mientras que alguien que sea, por ejemplo, de
tipo su personalidad sea más amistoso, seguramente no sea tan dado a ese riesgo. Es decir, hay una explicación desde el punto de vista de la psicología de por qué ese tipo de personalidad también podría ser bueno. Además, no sé hasta qué punto es realmente un perfil como el de una persona neurótica. En este caso, ya digo, es un perfil en el que básicamente se habla de gente que esté dispuesta en esas situaciones de tensión donde de repente sucede algo inesperado, a arriesgarse, incluso llegando a poner en peligro su propia vida. Y con esas 4 personalidades en mente, lo que hacen es llevar a cabo una simulación de cómo sería esa vida en una base marciana con una tripulación de diferentes rasgos durante 28 años terrestres. Y además, el tamaño de esa población va aumentando en 10 personas con el paso de las simulaciones. Es decir, se comienza con 10 personas en una simulación de 28 años de funcionamiento de esa base. Todo esto es simulado, no hay personas reales participando en ningún momento en esos experimentos. En la segunda simulación son 20 personas, en la siguiente 30 y así hasta llegar a 50 personas. Y lo interesante es que llegan a una cifra que es muy específica, que es 22. 22 personas que tengan una personalidad sociable, no amistosa, que sería la más baja o la más tolerante, si lo preferimos, según lo queramos organizar, porque ellos también lo clasifican en términos de competitividad, desde el amistoso, que sería el menos competitivo, hasta el neurótico, que sería el más competitivo, sería amistoso, sociable, reactivo y neurótico. Y dicen que 22 personas que tuviesen una personalidad sociable serían capaces de mantener una base como la que ellos plantean, que recibe suministros de la Tierra cada 2 años, en funcionamiento durante esos 28 años que simulaban. Y es algo que resulta interesante en cuanto a que hubo 2 estudios, en 2001 y 2003, donde lo que se planteaba era en el 2001 que seguramente harían falta 500 personas para poder mantener una base en Marte de manera indefinida. Y en el de 2003 se decía que eran 100 personas. Hay un estudio más reciente, de 2020, donde se hablaba de 110 personas. Ellos dicen que solo 22, porque lógicamente el hecho de que la base no sea completamente autosuficiente, tenga apoyo de la Tierra, permite reducir la cantidad de tareas que hay que realizar en la base. Si sabes que cada 2 años, por ejemplo, vas a recibir X suministros de los que no tienes que encargar en esa base, o en una proporción mucho menor de lo que sea necesario si no fuese así. Y es interesante, es intrigante sobre todo que la cifra no es descabellada en cuanto a que enviar 500 personas a Marte, ahora mismo a nivel tecnológico, yo creo que muy poquita gente es capaz de imaginar cómo se podría organizar, cómo se podría llevar a cabo toda la logística, luego también el que sucedería a nivel social, a nivel de las relaciones entre una tripulación tan grande en una población tan grande, en una colonia, porque al final 500 personas, estamos hablando de que hay pueblos en España, por ejemplo, y en muchos lugares del mundo bastante más pequeños que 500 personas. Sin embargo, 22 personas, en una nave como Starship se puede llevar de sobra, además de mucho material para esa base, por ejemplo, es decir, se podría hacer incluso en un solo viaje, o en un solo viaje por lo menos para la tripulación, y se podría mantener una base así durante casi 3 décadas. No hay que tomarlo al pie de la letra, es una simulación, lógicamente no quiere decir que si se llevase a cabo al pie de la letra fuese a funcionar así, pero lo que quiere decir es que en principio, si se escoge el perfil de personalidad adecuado, que no tiene que ser necesariamente el que ellos imaginan al final, sociable no es más que una forma de definir un tipo de personalidad en particular, pero ya sabemos que cada persona es un mundo, cómo nos enfrentamos a las situaciones en las que nos encontramos, cómo nos relacionamos con otras personas, y esto pasa en el mundo real incluso con los astronautas. No todos los astronautas, lógicamente, tienen la misma personalidad, ni se relacionan igual con sus compañeros, ni se enfrentan igual a las situaciones imprevistas o a los trabajos que tengan que realizar. Entonces, en el mundo real, en una de estas bases, sucedería exactamente lo mismo, pero resulta llamativo que sea solo 22 personas y, claro, nos podemos preguntar, bueno, teniendo en cuenta que no es una cifra muy alta, ¿es posible que esto pueda suceder en un futuro no muy lejano? Me temo que, por desgracia, la respuesta es que es algo que está lejos, está muy lejos, porque ahora mismo lo que está sobre la mesa es que en la década de 2030 o seguramente 2040 comiencen las primeras misiones tripuladas a Marte. Esas misiones van a ser breves, van a ser de simplemente visitar el planeta, estar allí unas semanas o meses en función de cómo se haga la misión y volver a la Tierra.
Y hasta que llegue el momento de establecer una colonia o de poder pensar en establecer un asentamiento más permanente, seguramente pase mucho tiempo. Antes se tendrá que hacer en la Luna. En la Luna hay que recordar, se está planteando para la década de 2030 y tampoco hay planes concretos ahora mismo de cuándo podría suceder eso. Y, por otro lado, hacerlo en Marte es más complicado. Así que seguramente queden muchos años por delante, todavía muchas décadas. Y no sería raro que a lo mejor sea algo que se lleve a cabo dentro de, yo qué sé, 50 años. O 30, 40, estamos hablando de 30 años, estamos hablando ya de 2053. Y seguramente 2053, en el momento en el que grabo este vídeo estamos en 2023, por si alguien ve este vídeo en 2024, 25, etc. Seguramente es pronto, teniendo en cuenta que las primeras misiones tripuladas a Marte podrían llevarse a cabo en 2040. Pero bueno, habrá que ver cómo va avanzando todo esto. Y es algo que menciono a veces en el podcast, en su bitácora, pero que también me gusta mencionar de vez en cuando aquí en YouTube, porque a veces en este tipo de estudios que nos podemos preguntar, bueno, pero ¿y qué sentido tiene? ¿Para qué nos sirve? ¿Por qué es esto importante? Sirve también para entender hasta qué punto la psicología, el cómo nos relacionamos con otras personas, el aspecto mental, es muy importante también para garantizar el éxito de estas misiones y de básicamente cualquier cosa que se quiera realizar, de cualquier misión que se quiera llevar a cabo más allá de la Tierra, porque siempre nos vamos a encontrar con los mismos patrones. Espacios reducidos, condiciones que no son aptas para la vida sin tener que llevar una protección especial, un traje espacial, lo que sea, y en entornos que al menos al principio serán de mucho estrés, porque lógicamente situación nueva en un lugar nuevo, en el caso de la misión en Marte a millones de kilómetros de la Tierra, es una receta que es muy complicada y por tanto es útil este tipo de estudios para ver de qué manera se puede abordar esa cuestión, la cuestión por un lado de las relaciones entre personas y por otro lado de psicológicamente cómo se enfrenta una persona a una misión así, incluso aunque salga todo perfectamente bien. Que salga todo perfectamente bien no quiere decir que no vaya a haber roces, que vaya a haber tiranteces con otras personas de esa misma misión, de ese mismo equipo. Yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento el tener incluso roces con nuestros familiares, así que imaginemos un equipo de personas que ni siquiera son familia trabajando en una misión por muy especial y por muy estresante que pudiese ser. Así que es algo que creo que valía la pena mencionar. Ya decía al principio del vídeo, quería haber grabado este vídeo en el exterior, pero está lloviendo y el tiempo no está acompañando nada, así que no me ha quedado más remedio que hacerlo otra vez en interior, aquí en la sala en la que tengo el ordenador. Y a ver si hay suerte, la semana que viene pues sí lo puedo grabar en el exterior. Pero bueno, en cualquier caso ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo, así que no me queda mucho más que añadir, salvo que ya sabéis que me podéis encontrar en redes sociales, en el blog, en soytecala.com, en Twitch, donde sigo con los directos todos los días menos los sábados, y que si queréis también me tenéis en el podcast en iVoox. Y bueno, en fin, lo que pongo siempre en los recordatorios de cada vídeo. Así que, al margen de eso, como siempre, muchas gracias por ser parte de la comunidad, muchas gracias por vuestros comentarios semana a semana, por estar ahí constantemente. Y como me gusta decir, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Y eso es todo lo que os iba a contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.